¿Cómo están, chicas? Les decía que vamos a primero a resolver esa lectura que quedó pendiente. Entonces les voy a compartir igual la pantalla, pero porque el día de ayer realizamos toda la parte de sinónimos y antónimos, ¿no es cierto? Ya les voy a compartir para que se acuerden. Ya, déjenme verles. Ok. Sí, ¿no es cierto? Ya se acordaron que estuvimos viendo todo esto que está aquí justo en este documento. Aquí están los apuntes que hicimos, miren. Ya, entonces el día de ayer resolvimos todo esto, ¿no? En esa hora que tuvimos, ahora nos quedó pendiente esta lecturita. Vamos a realizar. A ver, en cuanto a la comprensión de lectura expresa, parece me pusieron algo, ¿no? Ah, no, sección de reglas. A ver, igualmente les voy a ir compartiendo un documento de Word donde hagamos cualquier apunte necesario, ¿ya? Permítanme un segundito. Ya, entonces, ahora sí, vamos a ir compartiendo, como les decía, un documento de Word donde vamos a ir haciendo los apuntes, ¿sí? Entonces vamos a ver. Parece que se abra esto. Ok, en cuanto a lectura, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber? Vamos a ver, espérense, les voy a abrir un documento. Espérenme un ratito que está demorando esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes saber en cuanto a comprensión de lectura? Primero que hay 3 niveles de comprensión, ¿de acuerdo? El primer nivel de comprensión de lectura, vamos a ponerle el primer nivel, es la lectura o la comprensión de lectura y literal, ¿ya? Listo, la comprensión literal. ¿A qué se refiere literal? Textual. Lo que hacemos, ¿no es cierto? Desde que nos enseñan a leer, nosotros leemos y nos dicen, no sé, algo que una pregunta que esté ahí textualmente. Ya, entonces nos ponen un cuentito, lo que sea, y dicen que el personaje se llamaba Pepito y después, ¿cómo se llamaba el personaje? Y tú le pones Pepito. Ese es el nivel más básico de comprensión que nos enseñan en la escuela, ¿no es cierto? Obviamente este nivel nosotros ya no nos sirve en este caso. Necesitamos ejercitar los 2 niveles siguientes de comprensión de lectura. ¿Ya? El segundo nivel es la comprensión de lectura inferencial. Recuerden, la comprensión literal es cuando ustedes les pregunten algo que esté textualmente ahí, en el escrito, en la lectura que les hayan puesto. Entonces el segundo nivel es cuando hay la comprensión inferencial. ¿Qué significará inferir? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguien sabe qué es inferir? No, vamos a ver. Inferir quiere decir suponer, vamos a poner aquí. Suponer, conjeturar, sacar, es decir, tus conclusiones, ¿de acuerdo? Conforme a lo que tú lees, algo que no necesariamente esté textual o literal, es decir, no es parte del primer nivel de comprensión de lectura, ¿sí? Algo que no esté ahí textual, pero que nosotros logramos suponer, sobreentender o sacar nuestras propias conclusiones de acuerdo a lo que hemos leído. ¿Ya? Ese es el nivel inferencial. Entonces van a notar que a veces les preguntan, por ejemplo, infiera tal cosa. Según lo leído, infieran ni sé qué. ¿Qué quiere decir? Que ustedes son quienes deben sacar sus conclusiones o suponer o realizar conjeturas conforme a lo que hayan leído, ¿de acuerdo? Como les digo, ese es el segundo nivel que sí es interesante y nos sirve a nosotros. ¿Ya? Y por último, el tercer nivel, que es el que también vamos a utilizar nosotros bastante, es la comprensión de lectura crítica. ¿Listo? Entonces,
Aquí en cambio, ¿qué nomás está? Ya no es solamente que tú logras sacar tus propias conclusiones de lo que estás leyendo, sino que ahora tú logras contrastar, justamente como su nombre lo indica, criticar, cuestionar, ¿no es cierto? Es decir, que tú haces un análisis mucho más profundo cuando... Ay, ¿qué hice? Tú haces un análisis mucho más profundo. Pero se pudrió esto. Ya. Tú haces un análisis mucho más profundo, ¿de acuerdo? De lo que estás leyendo. Ya, ese es el tercer nivel de lectura, el más importante, el que ustedes necesitan ejercitar. Además que cuando vemos una lectura crítica, como es este nivel, vamos también a aprender palabras nuevas, vocabulario, y seguimos ejercitando lo que necesitamos, que es la parte de razonamiento verbal. Al tiempo que también practicamos la lectura, vamos, como les decía, aprendiendo palabras nuevas, etcétera, etcétera. Ya, entonces, este es el más importante, la comprensión crítica de una lectura, que es la que deben ustedes tener y que les va a servir de aquí en adelante. Hasta cuando estén en la universidad necesitan tener este nivel de comprensión de lectura. ¿Sí? No pueden tener un nivel básico como este primer nivel, donde solo comprenden lo que dice textualmente. No, sino que aquí es tratar de entender las opiniones, los criterios del autor. Criterios del autor, ¿de acuerdo? Eso es, chicos. Ya, entonces vamos a ver. Perdón, aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra lectura. Entonces, esta primera, vamos, ¿cómo es la primera lectura que realizan? Vamos a hacerla juntos. Ya, entonces, a ver, les escucho. Voy a pedirles que me ayuden. Alison, ¿puedes por favor empezar leyendo? Claro, En voz Alice. alta te ¿El escucho. primer párrafo o todo? Léele hasta la parte que dice juventud, los dos primeros párrafos, ¿ya? Ya dice. La novedad de los años 50 fue que los jóvenes de clase media, por lo menos en el mundo anglosajón, marcaban cada vez más la pauta universal de un nuevo estilo de modernidad en las costumbres, por ejemplo en la ropa, e incluso en el lenguaje de la clase baja urbana. La música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de los años 50 surgió del gueto de la música étnica, propio de los negros norteamericanos pobres, para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. A ver, continúa por favor, Sofía. Anteriormente, los jóvenes elegantes de la clase trabajadora habían adoptado los estilos de la moda de los niveles sociales más altos, en mayor grado las jóvenes de la clase trabajadora. Ahora parecía tener un lugar una extraña inversión de papeles. El mercado de la moda joven plebeya empezó a marcar la pauta. Ante el avance de los blue jeans para ambos sexos, la alta costura pareciese se retiró o aceptó su derrota al utilizar sus marcas de prestigio para vender productos de consumo masivo. 1965 fue el primer año en que la industria de la confección femenina de Francia produjo más pantalones que faldas. Listo, muchas gracias, compañeros. Entonces aquí podemos ver, vamos a ver qué nos pregunta. Por ejemplo, si nos preguntan algo así como, ¿cuál fue la novedad de los años 50? Aquí ya tenemos textual. Pero como les decía, generalmente voy a tratar de ejercitarles el segundo y el tercer nivel de comprensión de lectura. Entonces vamos a ver qué preguntas tenemos aquí. Primero, ¿qué vemos aquí? Palabras nuevas, vamos a identificar. Veamos si es que hay alguna palabra, aunque esta lectura es bastante sencilla, no tenía muchos vocabulario complejo ni nada. Vamos a ver. Ah, bueno, gueto. ¿Alguien sabe qué significa gueto? ¿Dónde está? Por aquí estaba gueto, ¿no es cierto? Le vamos a señalar. ¿Alguna otra palabra que tal vez no conozcan para también señalarle? De la lectura, chicas, ¿qué dicen? No, todo bien, seguros, todo entendido. Dicen, podría ser anglosajón. Ya, aunque bueno, aquí se refiere solamente, está como nombre propio. Entonces, bueno, no tiene en sí como un significado, ¿no? Pero se refiere, bueno, a los países de ingleses, ¿no?
Ya. Cuando se habla de países o de mundo anglosajón, es como que hace referencia a una época histórica, ya, que va desde la caída del Imperio Romano y cuando ya llegan ¿cómo se llaman? Los normandos a Inglaterra, ya, eso, pero bueno, en mundo anglosajón se refiere a eso, como les digo, a países de inglés, ya, de habla como es de estadounidense, que hablan inglés. Eso, o sea, aquí solamente es como nombre propio. Ya, pero bueno, por si acaso, igual si es que no sabían a qué se refiere como de mundo anglosajón, cuando hablamos o cuando usamos la expresión de mundo anglosajón o cuando dicen países anglosajones, se refiere, como les digo, a la etapa histórica que va desde la caída del Imperio Romano hasta cuando llegan a Inglaterra. Llegan con otras tribus de Alemania, eso, a eso se refiere. ¿Ya? Eso, pero básicamente para que no se confundan tanto con eso, porque eso ya es un poco de historia, solamente los países de habla inglesa, eso es lo único que tienen que saber cuando se refiere al mundo anglosajón, se refiere a los países de habla inglesa, ¿sí? Sino que se les llamaba así antes porque eran originarios de colonias británicas. Ya, eso, pero básicamente, como les digo, países que hablan inglés, ya, países de habla inglesa, ya. Entonces, ¿qué más? ¿Otra más? Muy bien, gracias, compañera. Anglosajón, pongámosle entonces. ¿Alguna otra más, chicas? Creo que no, ¿no es cierto? No había muchas palabras raras. Vamos a ver, ¿qué es esto de gueto? En este caso, bueno, toca primero entender el significado y luego en el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Es decir, que dentro de la lectura, ¿qué significado le está dando, no es cierto, el autor? Generalmente gueto se refiere como a grupo o barrio, ¿sí? A eso se le llama gueto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se puede referir a un barrio, digamos, por ejemplo, un barrio donde habiten grupos urbanos, de pandillas. Eso en sí se refiere a la reunión, ¿de acuerdo? Al barrio, a la reunión. En este caso más adelantito está una pregunta justo que te habla de qué sentido tiene aquí gueto. Pero ya saben que gueto se refiere a qué? A la agrupación, ¿cierto? Al conjunto de personas o de individuos. Generalmente se utiliza cuando es de una zona urbana. Entonces, por ejemplo, barrio, ¿sí? Grupo, barrio, pandilla, eso es gueto. ¿Listo? Ya. Eso, o sea, cuando tienen un origen común. ¿Listo? Ahí se denomina gueto, como el barrio, la zona, eso, ¿ya? Que sería el conjunto de la agrupación de individuos que comparten, como les digo, un origen común, ¿ya? Eso. Ahí se refiere, ahí utilizamos gueto. Por ejemplo, ¿saben cuándo llamaban gueto también? En la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban obligados a vivir en una sola zona, cuando empezó recién la segregación y la exclusión a los judíos, ahí se denominaban guetos, porque en los guetos, ¿quiénes vivían? Estos individuos judíos que compartían en común, todos eran de origen judío, ¿no es cierto? Y ya saben que los alemanes les estaban excluyendo de la sociedad y por eso les mandaban a vivir específicamente en una zona, ¿sí? Eso, entonces ahí se denominaba gueto, como les digo, grupo, conjunto, barrio, pandilla, generalmente zona, cuando es habitado por, o sea, individuos o grupo de personas que tienen un origen común, ya, como el ejemplo que les di de los judíos. ¿Qué más? Vamos a ver. Aquí básicamente el texto nos habla de la influencia, por ejemplo, que ha tenido primero los jóvenes, ¿no es cierto?, a través de la música y además a través de la moda. Te habla como dice, miren que aquí esto es lo interesante, aquí está como la clave de la lectura. Dice que antes los jóvenes elegantes adoptaron estilos de la moda de los niveles sociales más altos. Es decir, que los jóvenes trabajadores querían vestirse o querían tener la moda de las clases sociales más altas. Pero ¿qué pasa? Dice aquí, en esta época, en este tiempo, en 1965, dice que pasa algo extraño, dice, una inversión de papeles. Quien marca la moda, joven, dice que marca la pauta de la moda, la juventud plebeya. ¿Sí saben qué es plebeyo? ¿Qué dicen, chicas? A ver.
¿no? Miren, entonces esa palabra también ha sido de apuntar. Plebeyo se refería a las clases sociales más bajas, a los obreros, a los trabajadores. Sí, recuerden que antes cuando había, por ejemplo, reyes y eso, se denominaba plebeyos a los sirvientes, ¿ya? Ahora en esta sociedad, digamos, capitalista, donde ya no existen las monarquías, es decir, los gobiernos con reyes, ¿a quienes se le conoce como plebeyos? A la clase obrera, ¿de acuerdo? A la clase social obrera, trabajadora, a la clase social, digamos, de los más pobres, ¿ya? Entonces, miren, aquí lo extraño de esto es que aquí dice que los jóvenes plebeyos, o sea, las clases bajas, la clase obrera estaba marcando la pauta en la moda, ¿sí? Y dice que ante el avance de los blue jeans, dice la alta costura parecía si se retiró y aceptado su derrota. Entonces nos dice que la alta costura, que antes vendía prendas exclusivas para un grupo social más alto, tuvieron que aceptar su derrota y vender productos que consumían todos, por eso es de consumo masivo, o sea, que consumen las masas. ¿Qué es, por ejemplo, los blue jeans? Dice aquí, miren, imagínense desde ese tiempo. Justo en 1965 dice que por primera vez tuvieron que confeccionar más pantalones, ¿no es cierto?, para hombres y mujeres, porque aquí las mujeres por primera vez empezaron a usar pantalones. Porque si ustedes saben, ¿no es cierto?, que antes las mujeres solo se usaban vestidos y así. ¿Ya? Y sí o no que los blue jeans ahorita usan clases altas, medias, bajas, todo el mundo usa blue jeans, ¿cierto? Eso, entonces aquí te está hablando de eso. Ya la inversión o lo extraño que te habla de la lectura, la inversión de papeles, es que por primera vez las clases más bajas marcan la pauta de una moda. ¿Ya? Hubo un tiempo que, por ejemplo, aquí estaban de moda los zapatos Venus. Y tú veías a chicos de estratos sociales más altos, como por ejemplo los de la San Francisco, poniéndose zapatos Venus. Y como ustedes saben, los zapatos Venus son algo que pueden acceder, ¿no es cierto?, cualquier persona, porque son económicos. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que ahora tú veías usando zapatillas Venus tanto a la clase alta como a la clase obrera. O sea, a los jóvenes de clases altas y a los jóvenes de clases medias y clases bajas. Dice que algo así ocurrió aquí en este tiempo con los blue jeans, ¿ya? Que ya no marcó la moda la clase alta, sino quien marcó la clase, dice, los plebeyos, o sea, las clases obreras. ¿Listo? Y ahora sí, una vez entendida la lectura, vamos a ver, ahí se me fue. Vamos a ver qué tal, qué responderían ustedes. Voy a preguntarles, ¿no? Dice, la revolución en las costumbres que se inicia en los años 50 indica. ¿Qué puede indicar? ¿Influencia de la televisión anglosajona? ¿Mayor liberalidad adquirida por los jóvenes? ¿Reducción de precios? ¿Será que era solo por los precios que bajaron? ¿Necesidad de no quedar segregados o creciente influencia de la cultura norteamericana? ¿Qué dicen, chicas? Miren otra vez esta parte. La novedad de los años 50 fue que los jóvenes de clase media, sigue hablando de clases medias y bajas, son los que marcan la pauta de un nuevo estilo de modernidad. Por ejemplo, A ver, voy a preguntar, a ver aquí. Alison, ¿qué dices? ¿Cuál le pondrías tú? Yo pienso que es la Belice. Correcto, muy bien, gracias, compañero. Correcto, esa es la respuesta. ¿Por qué podemos ver liberalidad? Porque por primera vez dice que las mujeres están usando pantalones. Eso es una forma de liberalidad, claro, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo la sociedad, ¿qué es lo que pedía o cuál era el estándar social? Que las mujeres utilicen faldas y vestidos. Y si vemos que por primera vez, dice, aquí tuvieron que confeccionar más pantalones para ambos sexos, porque dice el avance de los blue jeans para ambos sexos, entonces eso demuestra que hay una liberalidad. El hecho también de lo que aquí expresa del rock, también habla de esta liberalidad de los jóvenes, de que los jóvenes tratan siempre de protestar frente a la realidad social, ¿no es cierto? Ya. Recuerden que más en esa época de los años 50 y más adelante en los años 60 había mucho esta cuestión de que los jóvenes sean revolucionarios, perdón, que sean críticos. Eso, había mucho esto de la rebeldía, ya por parte de los jóvenes.
Entonces eso, ya, correcto, muy bien. Entonces nos muestra mayor liberalidad adquirida por los jóvenes. Vamos a ver esta. La homogeneización de hábitos puede indicar que la juventud busca protestar frente a la realidad social. ¿Qué significa? Aquí tenemos otra palabra nueva. Homogeneización. Miren, chicas, vamos a ponerle aquí. Se llama la homogeneización. Ya. La homogeneización de hábitos. Acuérdense en lo que vimos el día de ahí de prefijos y sufijos. Prefijo homo. Espérense, se me marcó de más. Solo homo. Solo homo. Prefijo homo significa igual. ¿De acuerdo? Entonces, homogeneización de hábitos quiere decir que todos tienen los hábitos iguales, ¿no es cierto? Porque se ponen las cosas de moda, ¿sí o no? Como que sale algo de moda y todos los jóvenes siguen eso. Entonces, todos empiezan a tener hábitos en común. Ya se ha puesto de moda el jean, todos usando jean. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con homogeneización de hábitos. Entonces, vamos a ver dónde está. La homogeneización de hábitos puede indicar que la juventud busca. ¿Qué busca la juventud? Hace un ratito les decía yo esto de la rebeldía y todo eso. Protestar frente a la realidad social, orientación a través de la televisión, normas, usos y costumbres nuevos. Por ejemplo, esta C no, porque no pueden ser costumbres nuevas, porque más bien dice que hay una homogeneización. Es decir, que todos quieren seguir lo mismo, ¿no es cierto? Igual, vestirse igual, escuchar la misma música, todos tener los mismos hábitos como jóvenes. Entonces no es algo más bien nuevo ni original. ¿Ya? Compartir experiencias inéditas o repudiar los géneros musicales. ¿Qué dice? A ver, antes me respondió Alison, ¿no es cierto? Jennifer, ¿qué dices? Sería la Alison. Muy bien, correcto, compañera, muy bien. Protestar frente a la realidad, ¿no es cierto? El hecho de que todos los jóvenes empiecen a escuchar rock, todos los jóvenes quieran vestirse así, busca, digamos que demuestra que ellos quieren protestar frente a la realidad, ¿no es cierto? Que son, como yo les decía, jóvenes rebeldes, que críticos al sistema, antisistema, protestan frente a la realidad, ¿verdad? Y por eso todos, por ejemplo, qué sé yo, ponerse los jeans rotos, ¿ya? Es una forma que todos entonces tratan de protestar. El rock, que como ustedes ven ahí, dice que cada vez tuvo más fuerza el rock, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿es por qué? Porque igual es una música que es de jóvenes, ¿no? Y no pasa de moda, ¿no? Ok, el giro populista de los gustos juveniles, significó la giro populista. ¿Qué se refiere? A que los gustos, ¿no es cierto? Antes, ¿quién marcaba la pauta de la moda? La clase alta. ¿Ya? Y dice que aquí en estos años 50 y 60 pasó algo extraño, porque quien marcó la pauta de la moda fueron las clases populares, las obreras, las trabajadoras. Entonces, este es un giro populista, porque ahora acceden todos a eso, ¿no es cierto? Que si por ejemplo, si algo se pone de moda, pero que está muy costoso, quizás los jóvenes de clase media o baja no podemos usarlo. Por más que esté de moda, bueno, pero no tengo ¿cómo es el dinero para poder acceder a ese tipo de moda, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero ¿qué pasa? Aquí hay un giro populista, dice que aquí el pueblo, todos empezaron a marcar la pauta de la moda. ¿Qué significará eso entonces? Si es que, como yo les ponía el ejemplo de los zapatos Venus, si ahora un chico de clase alta y un chico de clase baja puede usar los mismos zapatos, ¿no es cierto? Si tanto un joven de clase alta y un joven de clase baja puede usar blue jean, ¿qué pasa con ese giro populista? ¿Qué significa? Ruptura con pautas de cierta clase social, aspiración a una sociedad más igualitaria, búsqueda de estilos de vida bohemios, desconfianza respecto a los padres o búsqueda de identidad de géneros. ¿Qué dicen? Yo creo que es la B, dice. A ver, va por ahí. Tiene mucho que ver con esto de la igualdad, ¿ya? Tiene que ver, es esta la A. ¿Por qué se rompen las clases sociales? O sea, no es básicamente que, bueno, ya logramos una sociedad igualitaria, no. Pero sí se rompen, ¿no es cierto?, las clases sociales si es que ambos podemos acceder a un mismo tipo de ropa. ¿Sí o no?
porque si un chico de clase alta se puede vestir igual que un chico de clase baja, de alguna manera simbólicamente se está rompiendo las clases sociales, ¿no es cierto? Esa brecha, esa diferencia que hay entre las clases sociales, de alguna manera se rompe cuando todos pueden usar jean, por ejemplo, como dice aquí, o cuando jóvenes de clases altas, medias, bajas escuchan rock. Entonces se está rompiendo porque no es que es una música exclusiva de la clase alta, ¿verdad? Ni tampoco una música exclusiva de los barrios pobres. No, sino que aquí se rompe. Ya tenía que ver más o menos con esto de la igualdad, ajá. Pero en sí no es que aspiramos a eso, sino que con esto simbólicamente se rompe la clase social, ya, simbólicamente, porque obviamente no significa que ya por eso ya no haya lucha o desigualdad de clases, ¿no? Sigue habiendo, pero al menos en esto de la moda podemos ver que se rompe de manera simbólica, ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué influyó tanto el rock en el mundo? ¿Se acuerdan? Miren que dice que el rock viene, dice, de los guetos de barrios norteamericanos de negros norteamericanos, ¿no es cierto? O sea que es una música, un género que nació en estos barrios de norteamericanos negros, ¿no es cierto? Es decir, barrios que eran pobres, también eran discriminados, ¿no es cierto?, desclasados. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, por ejemplo, Estados Unidos, y como vimos que decíamos mundo anglosajón se refiere a todos los países de habla inglesa, entonces, por ejemplo, Estados Unidos es el caso donde eran súper racistas, ¿no? Súper racistas, han luchado un montón de años con eso en Estados Unidos. Ya, entonces miren, el rock nació ahí, nació en estos barrios donde habían negros norteamericanos pobres. Pero ¿por qué ha tenido tanto pegue? A ver, ¿por qué ha influido tanto en el mundo? ¿Por la publicidad será? ¿Por ser un ritmo esencialmente juvenil? ¿Por la gran facilidad para escucharlo? ¿Por su estridencia y violencia? ¿O porque eliminó el romanticismo del bolero? ¿Qué dicen, chicas? A ver, ¿quién más? ¿Quién no me ha respondido? Sofi. ¿Qué dice Sofi? Creo que es la B. Muy bien, Sofi, correcto. Influyó tanto porque es un ritmo de jóvenes, ¿no es cierto? Como yo les decía, en cualquier época siguen los jóvenes escuchándolo, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué decíamos eso que les unifica a los jóvenes? Porque los jóvenes tratan de buscar el protestar frente a la realidad, el ser críticos, el ser rebeldes, ni sé qué, ¿no es cierto? Y por último, la palabra gueto en el texto se entiende como ya sabemos que es gueto, ¿no es cierto? Este grupo, este barrio, esta zona. Entonces aquí, ¿a qué grupo, a qué barrio, a qué zona se refiere? ¿Agrupación de qué? Originalidad, creatividad, especificidad, normatividad o etnicidad. ¿Qué dicen, chicas? ¿No? Que está fácil, verán. Piensen bien, a ver, tranquilos. ¿Dónde estaba lo de gueto? Vamos a leer para que le puedan decir la respuesta. La música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de los años 50 surgió del gueto de la música étnica propia de los negros norteamericanos pobres. Y luego dice, para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. Aquí ha estado la respuesta de la anterior pregunta de por qué influyó, porque aquí dice es del lenguaje de la juventud, ¿no? Entonces, ¿qué será gueto ahora sí? Sería la ¿No? hélice. Muy bien, gracias, Alison. Correcto. Etnicidad se refiere a que al grupo étnico, por eso decía etnia, raza, ¿no es cierto? Bueno, la forma, el término correcto es decir etnia, ¿ya? Porque se supone que históricamente la palabra raza usaban para discriminar, ¿ya? Cuando se hablaba de conceptos raciales era para discriminar. Entonces el término correcto que deberíamos usar es de etnia, ¿ya? Entonces aquí a qué se refiere a este grupo étnico, ¿no es cierto? Es decir, de los afroamericanos, ¿ya? Muy bien, chicas, listo, vamos a hacer otra cosa. Verán, abran el taller que dice del 6 de abril, ese primero, ¿ya?
¿Ya? Ahí están ahí en el taller, chicas. ¿Pueden confirmarme, chicas, si ya ustedes ya tienen el taller abierto? Sí, Liz. Ya, chévere. Ok, esta parte les voy a dejar que trabajen ustedes a ver cómo les va. Lo que tienen que hacer es ir completando en estos espacios, ¿de acuerdo? Ya, toda esta primera sección van a hacerle hasta la... Ya, verán, en esta primera parte, como les digo, ir completando en los espacios con los términos. ¿Ya? Y en la segunda parte que dice redacción, lo que van a hacer es ir ordenando las oraciones, ¿de acuerdo? Para cómo se forme un párrafo más correcto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, a qué se refiere? Por ejemplo, ¿qué debería ir primero? ¿Será esta oración o la segunda o la tercera o la cuarta? Ustedes le van seleccionando aquí cuál iría, si la primera, la cuarta, la cincuenta, o cuál es el orden correcto de estas. Sí, aquí están el número de oraciones y aquí va a estar el orden, ¿no es cierto? En cada alternativa. Sí, chicas, ¿le entendieron? Entonces van a hacer esta parte, ¿ya? Vamos a ver hasta cuándo hagan. Solo esas dos partes. Esta lectura que dice Bertolt Brecht, esta ya no me hace. Desde la lectura ya no. Solo la primera parte de completar oraciones y de ir armando el párrafo de acuerdo al orden correcto. ¿Sí? Me avisan cuando acaben. Aquí estoy. Cualquier cosa me avisan.
Ya, reanuda. Ok. Entonces les decía que para completar esta parte de las oraciones vamos a considerar 3 criterios. El primer criterio lógico. Ya, este tipo de ejercicios se realiza pensando mucho en la cuestión lógica. Ya se evalúa de hecho eso. Ya los parámetros de evaluación para este tipo de preguntas de exámenes tienen mucho que ver con el criterio lógico, es decir, que nosotros no vamos a responder algo que esté fuera de esa lógica. No hay que filosofar mucho tampoco ni hacer un análisis tan profundo, sino responder lo más lógico, ¿ya? Primer criterio. Segundo criterio que debemos considerar es la gramática, es decir, el criterio gramatical. ¿A qué se refiere? A la parte de género y número, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros tenemos mochila, obviamente, ¿con qué conector voy a completar? Con el artículo la, ¿no es cierto? Porque es la mochila, ¿ya? Si estoy en singular, continúo en singular. Si estoy en plural, continúo en plural. Es decir, tomando en cuenta los criterios de la gramática, género y número y la concordancia nominal y verbal. Sí, que haya siempre concordancia. En cuanto a la gramática, este es el criterio más básico que siempre usamos para escribir o para hablar, ¿ya? Y el tercer criterio que debemos considerar es el contextual. ¿A qué se refiere con criterio contextual? Es decir, cuando una palabra, un término se enmarca o no en un contexto. Es decir, por ejemplo, una palabra puede tomar distintos significados si es que está colocada en un contexto, ¿ya? ¿No es cierto que nosotros, por ejemplo, con el idioma español, una palabra a veces le damos muchísimos significados? Entonces, eso es el contexto. Cuando una palabra toma o adopta diversos significados según el contexto. Ya, eso es criterio contextual, ¿de acuerdo? Entonces, contexto, ¿qué significa? Entorno en el que se enmarca un término, una palabra. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar estos 3 aspectos. Ahora sí, vamos a ver. Dice, la jornada resultó fatigosa y los viajeros estuvieron cansados de terminarla. Peligrosa y los viajeros estuvieron felices de terminarla. La jornada resultó riesgosa y los viajeros estuvieron hartos de terminarla. La jornada resultó agradable y los viajeros estuvieron impacientes de terminarla. O la jornada resultó larga y los viajeros estuvieron aburridos de terminarla. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué pusieron? A ver, vamos a ver. Alison, ¿qué le pusiste tú? Yo le puse la B, dice. A ver, la jornada resultó peligrosa y los viajeros estuvieron felices de terminar. Ok, verán. Tiene que aquí haber una relación, una concordancia entre esta primera frase y la segunda que va después del i, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si digo peligrosa y estuvieron felices, bueno, porque se acabó el peligro. Pero quizás podría haber otro término más lógico si pongo yo que estuvo peligroso. ¿Qué más? Otra que tenga relación entre este término y el de acá. ¿Qué otra puede ser si no es esa? Vamos a ir descartando ya. Como igual hacíamos ayer, vamos a resaltar en verde las que no. Riesgosa y estuvieron hartos, no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Pierde el criterio lógico. Agradable y los viajeros estuvieron impacientes, pierde lógica. ¿Por qué? Porque si estuvo agradable, ¿por qué estaban impacientes por acabarla? Más bien deben no haber querido terminarla nunca, ¿ya? Y larga, aburridas, ahí sí puede ser. Es entre estas dos. Fatigosa y estuvieron cansados, o larga y los viajeros estuvieron aburridos. A ver, déjenme ver. Aquí, aunque esta de peligrosa y feliz es más o menos, sí puede ser, vamos a quitarle el resaltado. ¿Ya? Entonces, es una de estas dos. La A o la B. La B me dijo alguien, ¿cierto, Alison? Sí me dijo la B. Entonces, más o menos puede ser, pero quizás, por ejemplo, con cansados queda mejor, pero si le hubiéramos puesto y los viajeros estuvieron cansados al terminarla, ahí hubiera quedado mejor porque quiere decir que cuando terminaron la jornada, que era fatigosa, terminaron cansados. Pero de terminarla, entonces más bien deberían estar felices. Así que tienes razón, Alison, y elegimos la opción B. ¿Ya? Muy bien, compañera. Si notan que aquí hace la diferencia este término de aquí. Si decía y los viajeros estuvieron cansados al terminarla, quedaba súper bien con la opción primera. Pero como dice de terminarla, o sea, por terminarla estuvieron contentos, ahí sí tiene sentido con felices, ¿no es cierto? Ya, sigamos.
Cada vez que, ¿qué pusieron aquí, chicas? Cada vez que presentía algún peligro se paseaba en lugares más insospechados. Cada vez que intuía algún peligro se imaginaba en los lugares más insospechados. Cada vez que rechazaba algún peligro se quedaba en los lugares más insospechados. Cada vez que superaba algún peligro se refugiaba en los lugares más insospechados. O cada vez que advertía algún peligro se escondía en los lugares más insospechados. ¿Qué dice? A ver, Sofi, ¿qué pusiste? Yo puse la A. La A. Cada vez que presentía algún peligro se paseaba en los lugares más insospechados. Creo que no. Espérenme un segundito, ¿ya? Ya, chicas, gracias. A ver, no, no creo que es esta, porque algún peligro se paseaba en los lugares más insospechados. Más o menos. Ya, vamos a ver. Cada vez que intuía algún peligro, se imaginaba en los lugares más insospechados. Cada vez que rechazaba algún peligro, se quedaba en los lugares más insospechados. Cada vez que superaba, no tiene sentido aquí que se refugie. Vamos a señalarle estas las. Cada vez que advertía, esta es pues, chicos, miren. Cada vez que advertía algún peligro, es decir, que se daba cuenta de algún peligro, se escondía en los lugares más insospechados. Esta sería la respuesta. ¿Por qué? Porque debido a los peligros tenía que esconderse en los lugares más insospechados, ¿de acuerdo? Y ahí sí tiene sentido. Esta es la respuesta. Cada vez que advertía o que notaba un peligro, se escondía hasta, no sé, en el lugar más recóndito. Por eso dicen los lugares más insospechados. Y si hay un peligro, además, generalmente, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Por eso tiene el criterio lógico ponerle esta, ¿no es cierto? Vamos con esta. El jardinero contemplaba... A ver, ¿a quién le toca? Jennifer, ¿qué le pusiste? El jardinero contemplaba... ¿Cuál? La E, opción E. El jardinero completaba alborozado las hermosas fragancias del rosal. ¿Ok? ¿Qué es alborozado? Alborozado es como lleno de gozo, alegría, ¿de acuerdo? Sí puede ser esa. Satisfecho las hermosas flores. Puede ser también, ¿no ven que un jardinero qué hace? Arregla el jardín, pues entonces tiene sentido que esté ahí contemplando las flores, ¿no? Rezongando, no. Preocupado las hermosas formas, no. Confundido las imágenes, no. Alborozado las fragancias. Tiene que ser la A o la E. ¿Qué dicen? A o E. ¿Por qué votan? A ver. Alison, ¿tú qué dices? Yo le puse la A, Alice. ¿Ya? Sophie. También la A. La A, correcto. La A es la respuesta. ¿Ya? ¿Por qué satisfecho? Porque se supone que ese es el trabajo del jardinero, ¿no? Arreglar las flores del jardín. Entonces, obviamente que va a estar satisfecho. ¿Ya? Por eso como que tiene o cumple el criterio lógico por la labor que significa ser jardinero. Listo, vamos a ver esta parte de completar con el orden adecuado. Ok, tenemos, dice, importancia de los principios. De aquí ya te da la temática central de que debe contener estas oraciones, ¿no es cierto? O el tema del texto, ya, que vamos a armarlo. Entonces, importancia de los principios. Los beneficios de vivir basándose en principios difícilmente se ven a corto plazo. Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel por mantenerse firme a su principio de honestidad. Al contrario, se requiere mucha convicción y coraje. Por ejemplo, miren, esta 3, ninguna no debería empezar así porque ¿cómo voy a empezar con al contrario? Debo primero afirmar algo para luego decir al contrario de esto, ¿no es cierto? Al contrario, se requiere mucha convicción y coraje para sobrellevar las dificultades que implica permanecer fieles a ellos. El discurrir de nuestra vida debe ir de la mano con el cultivo de principios. Y por último, él pudo alcanzar su libertad cambiando públicamente su posición, pero no la hizo. ¿Ya?
Entonces, ¿qué dicen, chicas? ¿Qué pusieron? Yo le puse la C, Liz. La C. A ver, vamos a ver la C. La C empieza por la 4, ¿no es cierto? El discurrir de nuestra vida debe ir de la mano. A ver, espérenme. El discurrir de nuestra vida debe ir de la mano con el cultivo de principios. Los beneficios de vivir basándose en principios difícilmente se ven a corto plazo, ¿ok? Al contrario, se requiere de mucha comisión. Por ejemplo, la 1 de ley va seguida por la 3. Eso está súper bien. ¿Por qué? Porque al principio te dice que difícilmente cuando tú vives bajo tus principios ves ese resultado a corto plazo. Entonces ahí sí tiene sentido. Al contrario, se requiere como que convicción, coraje ya para permanecer, ¿no es cierto? Porque a corto plazo no. Ya, hasta ahí está bien. Y dice, ¿qué más? Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel, o sea, pone un ejemplo. Y por último, él pudo alcanzar su libertad cambiando. Muy bien, sí. Estoy de acuerdo, es la C, correcto. Muy bien. Si tienen duda entre alguna otra, avisaranme, ¿no? Vamos con esta. Las reducciones virreinales. Las consecuencias del traslado de campesinos para el trabajo en las minas resultarían nefastas. Dentro de su política socioeconómica, España colonialista dispone de la creación de las reducciones. Significaron para el hombre andino la imposición vertical desde la corona de una serie de cargos. Las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo 1575 y sobre todo la movilización campesina que impulsó su desarraigo de la tierra. ¿Qué dicen, chicas? A ver, vamos a ir viendo. Por ejemplo, la primera, ¿cuál podría ser? ¿La 1 no? La 2 sí, puede empezar con la 2. La 3 no. Puede empezar con la 2 o la 4. Vamos a ver con la 2, yo creería. Dentro de su política socioeconómica, España colonialista dispone de la creación de reducciones. Y luego sí, explicar qué son las reducciones. ¿Ya? O también puede ser 4 y 2. Pero tienen que estas ir seguidas, ¿no? Estas tienen que ir seguidas. Entonces ya tengo la respuesta. ¿Qué dicen, chicas? Hay unas que tienen eso. Vamos a ir señalando las que tienen así. Son estas. 2, 4. Esta. Y creo que ninguna otra. Porque si le ponemos esta, las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo 1575. Y luego le pondríamos la 3. Significaron para el hombre andino la imposición. No. Las reducciones fueron instauradas. Sobre todo la movilización campesina. Lo de la 3 sí puede ir con la 5, ¿no? Entonces hasta ahorita sigue siendo la C. A esta también está seguida la 3 de la 5. ¿Qué dicen? Entonces entre estas dos mismas nos quedamos. ¿Qué dicen, chicas? ¿Qué pusieron? Vamos a ver. ¿Y qué pasó? La Sofi se ha ido. Se le desconectó. Alison, ¿qué le pusiste? Yo le puse la D, Liz. La D. Sí. Ya, vamos a probar con la D. Dice, dentro de su política socioeconómica, España colonialista dispone de la creación de las reducciones, ¿ok? Las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo, ya. Las consecuencias del traslado de campesinos para el trabajo en las mismas resultarían nefastas. Significaron para el hombre andino la imposición vertical de la corona de una serie de cargos y sobre todo la movilización campesina que impulsó su desarraigo de la tierra. Sí, puede ser, pero démosle la D por si acaso. Dentro de su política socioeconómica, España colonialista, ya, a esta está bien de ley. Las reducciones fueron instauradas y luego significaron para el hombre andino la imposición vertical de la corona de una serie de, sobre todo la movilización campesina que impulsó el desarraigo de la tierra. Las consecuencias del traslado
No, es la C, por esta parte. Esta última parte cambia todo. Esto de las consecuencias del traslado, si yo le ponía antes, como está en la D, ¿qué traslado? No sé de qué traslado me está hablando para que diga las consecuencias del traslado. En cambio, si yo elijo la D, sí sé de qué me está hablando, porque aquí dice, miren, las reducciones fueron instauradas, ¿dónde estamos? Acá. Aquí esta le pondría como consecuencia final de qué. Miren lo que dicen las 5. Sobre todo la movilización campesina que impulsó su desarrollo en la tierra. Entonces aquí sí ya sé de qué traslado de campesinos me está hablando. De esta, pues la movilización campesina que dice en la oración 5. Entonces ahí sí tiene sentido que diga las consecuencias de este traslado de campesinos resultaron nefastas. ¿Sí? ¿Entendieron? O sea, tiene que haber concordancia o relación entre una y otra oración. Ya, entre una y otra oración. Vamos a ponerle aquí. Entonces sería esta. Porque finalmente pongo esto de las consecuencias del traslado. Porque ¿a qué traslado me refiero? A este que dice en la 5, movilización campesina. Por eso debe estar primero la 5 y luego la 1. ¿De acuerdo? Por eso es la 5. Vamos a esta de la religión. El catolicismo en el Perú. Miren, aquí solamente les ponen en cambio subtemas. Ustedes deberían ordenar. ¿Conforme a qué se ordenaría? Podemos hacer, ¿no es cierto?, de lo menos importante a lo más importante, o al revés, ¿ya? Se puede ordenar también de qué, de lo particular o específico hasta lo general. O generalmente, ¿cómo debería ser? Más bien, de lo general, de lo global, de lo macro, a lo específico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál sería el más general para ir poniendo? El catolicismo del Perú, el surgimiento de las religiones, del cristianismo o las creencias en las sociedades primitivas. Por ejemplo, voy descartando la que no va primero. Catolicismo en Latinoamérica ya es específico. Catolicismo en el Perú, más específico aún. Entonces aquí tiene que ser surgimiento de religiones o el cristianismo. El cristianismo también ya es específico porque estoy hablando de una religión en específico. Tiene que ser esta, surgimiento de religiones o creencias de las sociedades primitivas. ¿Con cuál empiezo, chicas? ¿Con la 2 o con la 4? ¿Qué dicen? Con la 4 dicen. Con la 4, ¿no es cierto? Creencias en general. Todavía no eran religiones, pero eran creencias. ¿Ya? Creencias de las sociedades primitivas. Ok, aquí tengo ya dos opciones que podrían ser mi respuesta. Vamos a señalarlas. Las dos que empiezan con la 4 son la C y la D. ¿Ya? Entonces, entre estas dos vamos a probar. Creencias en las sociedades primitivas, ok. Surgimiento de las religiones, ok, justo era la siguiente. Catolicismo en el Perú, no, ya no. Porque debería ir, como yo les decía, de lo macro a lo mínimo, ¿no es cierto? A lo micro. De lo general, que serían las creencias, luego vamos a las religiones, luego al cristianismo, luego al cristianismo en América Latina, luego en Perú, ¿sí? Entonces tiene que ir como en escaloncitos para llegar a lo más específico, así que ya descarté esto. ¿De acuerdo? Vamos a probar con la D. Creencias en las sociedades primitivas, correcto. Surgimiento de religiones, correcto. El cristianismo, la religión más difundida, correcto. Está bien este orden porque después de que hablo de las religiones como tal, hablo de cuál es la más importante, el cristianismo. De ahí si digo el catolicismo, ahora me voy a cuando ya se parte la iglesia, ya no se llaman cristianos a todos, sino que ahora se llaman católicos unos, cristianos protestantes otros, evangélicos otros, ¿sí? Entonces ahí sí ya me baso específicamente en el catolicismo y por último en el catolicismo en el Perú. Ya así pusieron la D. Confirmen. Sí, dicen, ya se puso la D. Ya, chévere, muy bien. ¿Ya? La D sería, ¿no es cierto? Si vieron cómo fuimos probando, por eso es súper importante que ustedes primero identifiquen cuál va primero. ¿Cuál es la oración que debería marcar la ruta? Ahora sí, vamos con esto. ¿Estas ya las hicieron, chicas, o todavía no? ¿Acabaron estas? Yo solo acabé el primer ejercicio. Lo de la práctica docente me falta.
Ya, a ver, les doy unos 3 minutitos ya para que acaben estos últimos tres que dice situación de la mujer en el Renacimiento y práctica docente, ¿ya? Les doy unos minutitos más, ¿de acuerdo? Porque antes les corté. Listo, chicas, pueden trabajar y me avisan cuando acaben. Me ponen en el chat o me dicen en el micrófono, ¿ya? Ya. Me Entonces, contestas, porfa, el mensaje. ¿perdón? ¿Me dijo algo el profe? Ya voy a revisar, Carlitos. No te escuché, pero ya veo mi celular. Denme un segundito, chicas, ¿ya? Ya, sigamos, chicas. Entonces, vamos a ver. Situación de la mujer en el Renacimiento. Vamos a ver, dice. Es más, con la cultura se desarrolla asimismo la individualidad de las mujeres de las clases superiores. Por ejemplo, la educación de la mujer era esencialmente la misma que la de él. Lo que en general parece haber faltado en esta sociedad es el encanto juvenil de las muchachas. Para comprender la vida de la alta sociedad del Renacimiento resulta esencial saber que la mujer gozaba de la misma consideración que el hombre. Por eso el mejor elogio que entonces podría hacerse de los grandes italianos era que tuviesen un sentido tolerante y progresista. A ver, entonces vamos a ver, chicas, igual que hicimos en la anterior, ¿se acuerdan? Vamos identificando cuál queremos que vaya primero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Esta no puede ser, ¿no es cierto? Vamos descartando. Los que empiecen con la 1, no, porque no puedo decir, es más con la cultura, es más que, ¿de qué está hablando? O sea, tiene que haber una introducción, como dijimos anteriormente, tiene que haber algo que se hable de lo general para poder llegar a lo específico. O al revés, ¿no es cierto? Entonces, la primera, la que empiece con la primera, descartamos. A ver, estamos marcándole con verde, ¿no? Esta no, ni esta tampoco. Ninguna de estas dos, porque las dos empiezan con la 1. Entonces vamos a ver si empieza con la otra. Con la 4. Para comprender la vida de la alta sociedad del Renacimiento resulta esencial saber que la mujer gozaba de la misma consideración que el hombre. Esta sí tiene sentido, ¿no es cierto? Y la 2, empezar, por ejemplo, la educación de la mujer. ¿Será que podemos empezar por un por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, ni sé qué. ¿Sí o no? No. No, muy bien, gracias, Jennifer. No, no es cierto, no puedo empezar yo así un párrafo diciendo, por ejemplo, ni sé qué. No, tengo que hablar de algo para yo decir, por ejemplo, ahí sí. Entonces, la oración debe ser o esta, la 4, la A, perdón, o la D, ¿no es cierto? Son las dos únicas que están marcando así la pauta. Ya, entonces, ¿qué dicen, chicas? ¿Cuál es? ¿Qué pusieron, la A o la D? Yo puse la D, dice. Ya, vamos a probarle con la D entonces. Vamos a probarle con la D. La D nos dice, para comprender la vida de la alta sociedad del Renacimiento resulta esencial saber que la mujer gozaba de la misma consideración que el hombre. ¿Okay? Por ejemplo, la educación, ahí sí estoy dando un ejemplo de cómo se mostraba ese trato igual, ¿no es cierto?, en esta sociedad para los hombres y las mujeres. Por ejemplo, la educación de la mujer era esencialmente la misma que la de él. Es más, con la cultura se desarrolla asimismo la individualidad de las mujeres de las clases superiores. Por eso, el mejor elogio que entonces podría hacerse de los grandes italianos era que tuviesen un sentido tolerante y progresista, es decir, que respeten a la mujer, que la traten con igualdad, ¿no es cierto? Porque vemos que aquí se daba un trato esencialmente igual, dice. ¿Ya? Por ejemplo, la educación era igual. ¿Qué más? Y por último dice, lo que en general parece haber faltado en esta sociedad. Correcto, sí, están en lo correcto. La respuesta sería la D que ustedes me dijeron. Muy bien, porque esta frase, la número 3, como que solo al final le queda eso, ¿no es cierto? Solo da una última aclaración, que lo único que le faltó a esta sociedad fue el encanto juvenil de las muchachas. Ya.
Lo demás dice que había un trato igual, que también era un elogio que los hombres traten igual, que tengan este sentido de tolerancia y de progresismo, ¿no? Porque si no, pues no era bien visto, porque ya vemos que en esa sociedad se tenía la misma consideración para el hombre como para la mujer. Ya, chévere, muy bien, chicas, esta sería nuestra respuesta, ya, ponemos ahí el visto. Vamos con este de la práctica docente. La práctica docente entendemos la acción concreta que realizan los profesores para propiciar el aprendizaje en los alumnos. Además, la práctica docente está en estrecha relación con la concepción que se tenga del proceso de enseñanza-aprendizaje. No se puede hablar de una sola práctica docente, sino de varias formas de ejercer la acción pedagógica. Así, hay profesores que se consideran los protagonistas de la enseñanza y otros meros facilitadores. Ok, nuevamente vamos desde lo general. Podríamos empezar con la 1, con la 2 no, ¿no es cierto? Con la 2 no, porque no puedo decir además si antes no dije algo anteriormente, ¿no es cierto? Para hacer la aclaración con lo de además. También con la 3, con la 4 no podemos empezar con la 4. Así hay profesores, ¿de qué está hablando? Para poder este ejemplo de hay profesores que hacen, no. Entonces descartamos, vamos descartando como hemos hecho en las anteriores. Descartamos la que empieza con la 5, entonces esta no puede ser. Y la que empieza con la 2, no hay ninguna, entonces ya. Ahora, ¿con qué empezamos? ¿Con 3 o con 1? La 3 dice, no se puede hablar de una sola práctica docente, sino de varias formas de ejercer la acción pedagógica, ¿ok? Puede ser. O la práctica docente, entendemos la acción concreta que realizan los profesores para propiciar el aprendizaje en los alumnos. Ya, la 1 ya no, porque aquí está dando un concepto de qué es la práctica docente. Entonces necesito una introducción de que va a hablar de la práctica docente y de ahí sí después conceptualizo. Entonces empiezo por la 3. No se puede hablar ya, solo me quedo entre estas dos opciones. ¿Qué dicen ahora sí, chicas? ¿Cuál es, la B o la C? Entre estas dos. A ver, ¿dónde está? Jennifer, ¿qué dices? ¿Cuál crees que sea? La ¿B o C. C? La C, dice Jennifer. Vamos a probarlo. No se puede hablar de una sola práctica docente, sino de varias formas de ejercer la acción pedagógica. Además, la práctica docente está en estrecha relación con la concepción que se tenga del proceso de enseñanza-aprendizaje. La práctica docente entendemos la acción concreta. No. Primero debería definir qué es práctica docente. Vamos a probarle la B. No se puede hablar de una sola práctica docente, sino de varias formas. Ok. La práctica docente entendemos la acción concreta que realizan los profesores para propiciar el aprendizaje en los alumnos. Así hay profesores. Aquí está. Así hay profesores que se consideran los protagonistas de la enseñanza y otros meros facilitadores. Además, la práctica docente está en estrecha relación con la concepción que se tenga del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la B. Solo porque por la única diferencia es que aquí primero le da el concepto. Y eso debería ser la forma correcta. Una vez que ya dije la 3, que estoy hablando de la práctica docente, es decir, doy la introducción de mi tema. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Definir qué es esto de práctica docente. Sí, entonces por eso pongo de ahí la 1 que dice la práctica docente, entendemos, estoy dando una definición, un concepto, ¿ya? Entonces vamos a poner, nuestra respuesta sería la B. ¿Ya? Listo, vamos ahora sí con las lecturas. Ya les voy a dar un tiempito para que hagan estas. Son dos cortitas, son súper cortitas. Una, ¿cuántas son? Dos. Tres han sido, pero son súper cortas, entonces les voy a dejar un tiempito para que lo hagan, corregimos y ya con eso vamos a terminar, ¿de acuerdo? Entonces todos, por favor, chicas, trabajando en esta, ¿de acuerdo? Leen y responden. Acuérdense en lo que aprendimos hoy de los niveles de comprensión. No van a encontrar todo textual, sino que ustedes tienen que ponerse a pensar qué piensa el autor, qué criterio da, está a favor o en contra de qué cosa. O sea, la lectura crítica es la que ustedes tienen que saber.
Incluso la lectura crítica habla de que ustedes también puedan dar criterios u opiniones suyos respecto a la lectura, ¿ya? Entonces vamos a trabajar y me avisan cuando acaben, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda. Igualmente no se olviden de señalar las palabras que ustedes desconozcan para ir viendo los significados. Cualquier duda que tengan me avisan, listo, estoy aquí al pendiente. ¿Alguien sabe qué es laico? ¿No? ¿Seguros, Alison? ¿No? Jennifer, ¿no? La palabra laico, si están viendo el Word, entonces les dejo de compartir y les comparto todo. Ya. Laico quiere decir cuando ya es fuera de lo religioso, ¿de acuerdo? ¿Han escuchado, por ejemplo, educación laica? Es decir, que se educa pero fuera de los principios religiosos, o sea, no tiene que ver. El Estado laico, cuando el Ecuador se convirtió en un Estado laico, a partir de la constitución planteada por Eloy Alfaro, porque antes nuestro Estado era católico, es decir, que desde que tú nacías tenías que ser católico, ¿ya? Era parte de las leyes, digamos, o de la constitución de esa época. Entonces, con la constitución de Eloy Alfaro se plantea un Estado laico. ¿Qué quiere decir? Que ya no es religioso. Ya no es religioso, sino que se permite la libertad. ¿Qué más significa laico? Libertad de culto o de creencia. Eso es laico, ¿de acuerdo? Por eso educación laica, que tú puedes estudiar sin necesariamente que te den educación religiosa de ningún tipo, sino con libertad de culto creencia. Entonces aquí le preguntaban ¿cuál elige? Si quiere un juzgamiento religioso o laico o no religioso. Entonces él dice como que ¿qué importa? ¿No es cierto? No tengo trabajo, ya. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el texto transmite? La impertinencia de la actitud religiosa o laica, la necesidad de definir prioridades en la vida. La vida no tiene por qué carecer de sentido. Las preguntas precipitadas son metafísicas. O la condición humana vale más que la justicia. Les doy una pista, ya entre estas dos. Tiene que ser la E o la B. ¿Qué mensaje hay escondido? No hay textual, sino que ahí viene la lectura inferencial, ¿no es cierto? ¿Qué dicen, chicas? B o E. A ver, Alison, ¿tú qué pusiste? Yo puse la hélice. Ya, ¿y tú, Jennifer? La Belis. Ya. No es cierto que está entre estas dos porque la pregunta es como absurda, vean. Yo estoy ahí sin trabajo, me voy a morir y ustedes están preguntando que cuál de los dos me importa más como me juzga. Entonces, incluso aquí dice el mismo proceso carecía de sentido. Es la E, que la condición humana vale más que la justicia. Aquí no importa si la justicia es por parte de la religión o por parte del Estado laico o de las leyes fuera de Dios, ¿no es cierto? No importa, sino que importa la condición humana, porque iban a matarlo, se entiende, ¿no es cierto? Le iban a juzgar, ¿ya? Y dice que era un proletario y que no tenía trabajo, o sea, entonces importa más que la religión y eso, según este texto, importa más la condición humana, ¿no es cierto? Que él estaba pasando por una cuestión de sin trabajo, en desigualdad, etcétera. Con cada día que pasaba, vamos a esta, a ver, ayúdame leyendo, porfa. Alison. Hélice. Con cada día que pasaba y desde ambos lados de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me iba acercando cada vez más a esa verdad, cuyo descubrimiento parcial me ha condenado a una bajeza tan terrible, que el hombre en verdad no es uno, sino dos. Digo dos porque el estado de mi propio conocimiento no va más allá de ese punto. Seguirán otros que me superarán, siguiendo el mismo camino y aventuro la posición de que el hombre será finalmente conocido, por no una mera conjunción de personalidades, incongruentes e independientes. Ya, muchas gracias, compañero.
Aquí debe ser como, no corno, sino que es un error de tipografía. Entonces, a ver, aquí te habla de una dualidad del hombre, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver entonces. La afirmación principal del texto es: aparentemente el hombre es una unidad indivisible, sin embargo está integrado por dos personalidades autónomas e incongruentes. Puede ser. La mayor bajeza del ser humano es reconocer que en él conviven dos personalidades incongruentes. ¿Por qué bajeza, no? ¿El autoexamen impide reconocer que en nuestro ser coexisten dos personalidades diferentes? Más o menos. En el futuro se demostrará que las personalidades que integran el ser humano no son congruentes y dependientes. Más o menos. Si el ser humano estuviera formado por dos personalidades, estas tendrían que ser irremediablemente incongruentes e independientes. A ver, pistas. Puede ser esta. Vamos a ir señalando. ¿Por qué? Porque aquí el texto dice que cada vez se da más cuenta el autor de que no es uno solo, sino dos, dice. El hombre en verdad no es uno, sino dos. Y digo dos porque el estado de mi propio conocimiento no va más allá de ese punto, o sea que quiere decir que incluso puede ser más. ¿Ya? Seguirán otros, me superarán, Dice, y me aventuro la suposición de que el hombre será finalmente conocido como una mera conjunción de personalidades, o sea, son varias. Y estas personalidades, o sea, todas las que integran al individuo, dice que son incongruentes e independientes. ¿Qué quiere decir incongruentes? Que no necesariamente se relacionan unas con otras, sino que hay mucha diferencia. Por eso son tan independientes, son incongruentes, incompatibles. ¿Sí o no? ¿A qué se puede referir? Por ejemplo, a que todos tenemos dentro de nosotros quizás una personalidad explosiva que a veces puede salir, una muy tierna que puede salir, una sensible, una, ¿no es cierto?, una extrovertida, una introvertida. Eso, como que todas estas personalidades pueden convivir en un individuo. Entonces puede ser esa o puede ser esta también. ¿Qué dicen, chicas? Autónomo es casi lo mismo que independiente, ¿no? Yo le puse la Alice. Ya. ¿Y tú, Jennifer? La Alice. Ya, muy bien, chicas. Sí, correcto, esta es la respuesta. La respuesta sería esta, la... Ay, perdón, se me marcó. Esta sería, ¿no es cierto? Correcto, ya. Es como que dices una unidad indivisible. ¿Por qué? Porque no es que están actuando por separado, pero sí estamos conformados por varios. A pesar de ser uno solo, una unidad, un individuo, pero dice tenemos varias personalidades y además que son autónomas e incongruentes porque cada una es independiente, ¿sí? Eso es lo que nos dice este autor, ¿no? Y para concluir vamos con esta. Ya esta voy a leerles yo. La idea que Santo Tomás, resumiendo la tradición griega, nos da del amor es evidentemente errónea. Ya el autor está afirmando que es errónea, verán, la idea de Santo Tomás. Para él, amor y odio son dos formas del deseo, del apetito o de lo concupiscible. El amor concupiscible significa deseos, pasiones. ¿De acuerdo? Irán apuntando, ¿ya? Concupiscible tiene que ver con qué? Con deseos, con pasiones desenfrenadas, ambición, codicia, eso, deseos o ambiciones desenfrenadas, ya eso es concupiscible. Sigamos, el amor es el deseo, entonces dice, para él amor y odio son dos formas, deseo del apetito de lo concupiscible. El amor es el deseo de algo bueno en cuanto bueno, el odio un deseo negativo. Se acusa aquí la confusión entre los apetitos y los deseos y los sentimientos, que ha padecido todo el pasado de la psicología hasta el siglo XVIII, confusión que volveremos a encontrar en el Renacimiento, si ven transportada al orden estético. Ya verán, aquí dice José Ortega y Gasset, dice que la idea de Santo Tomás es errónea sobre el amor, porque para Santo Tomás el amor y el odio son dos formas de deseo, ¿sí?
Pero aquí este autor, José Ortega y Gasset, dice que el amor es deseo de algo bueno en cuanto bueno y el odio en cambio es un deseo negativo. Entonces que ahí puede haber una confusión. Entonces, la afirmación compatible con el texto, es decir, la que más concuerda, la concepción renacentista sobre el amor no resulta objetiva. Santo Tomás no conceptualiza el amor como lo hicieron los griegos. El tema del amor se define al margen de apetitos, deseos o sentimientos. La religiosidad no puede brindar una idea clara sobre el tema del amor. La psicología del siglo XVIII distinguió el amor de los apetitos o deseos. ¿Qué dicen, chicas? Pistas, puede ser esta. O bueno, quizás un poco estas. ¿Qué dicen, chicas? ¿Qué pusieron? Ya para terminar. Alison, ¿qué pusiste? La hélice. Muy bien, correcto, es la C. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que ese es el error, que él piensa que amor y odio igual son deseos. Pero aquí lo más importante, lo que es más compatible con este texto, es que el amor se define al margen de apetitos, deseos o sentimientos. ¿Por qué? Porque aquí el autor, José Ortega y Gasset, aclara, dice que, miren, el amor es el deseo de algo bueno en cuanto bueno, el odio es un deseo negativo. Se acusa aquí la confusión entre apetitos, deseos y los sentimientos, ¿no es cierto? Ya, entonces la crítica de este autor es que el tema del amor está definido al margen o fuera de apetitos, deseos o sentimientos, ¿ya? Eso sería, chicas. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? ¿O ya podemos cerrar la clase? ¿No? ¿No más? Ya. Bueno, listo, chicas, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya nos vemos la próxima clase, creo que el día... Bueno, mañana tienen más. Ya, cuídense mucho, chicas, que descansen. Adiós, Licen. Hasta luego, Licen. Cuídense, chicas.